Hola a todos. I'm Deanna from Las Palmas Community Church, Yo soy Diana de Las Palmas Community Church. and my good friend Isabel. Mi buena amiga Isabel. We wanted to share with you today Queremos compartir con ustedes hoy that tomorrow here at the church, que mañana aquí en la iglesia from 11:30 to 12:30, de 11:30 a 12:30 we're going to have a drive-through book fair. vamos a tener otra vez a venir con los carros y pasar y agarrar libros. It doesn't cost any money. No cuesta nada de dinero. Kids stay in the car with their parents, Los niños se quedan en el carro con sus papaces. slowly drive through, Despacito manejan por la iglesia and pick out a book or two. y escogen un libro o dos. Oh, and we have lots of snacks Y too. tenemos muchas botanas. So we hope to see everybody tomorrow at 11:30 to 12:30. Esperamos mirar a todos mañana en Las Palmas Community Church de 11:30 a 12:30. De Yeah. 11 a 12:30. Here at Las Palmas Aquí en Las Community Church. Palmas Community Church. And so let's just take a look at some of these books. Do you have any favorite ones here? Bien, aquí miren estos libros, ¿no tienen un favorito? Oh, look at this one. I want to read this one. It's called Pugs and a Bug. Ay, miren este libro, es de unos insectos. And you have the story of Jonah Jonah. and the Ten Commandments. Tengo una historia de Jonás y los 10 mandamientos. Let's keep looking. Come on, Angela. Let's look at some more of these books over here. Thank you. Aquí Oh, vamos a mirar unos have you ever libros. read this book? ¿Así ha leído este libro? I bet Mr. Billy's read this book before. Yo creo que Mr. Billy ha leído Yeah, este he's libro nodding. antes. Yes. Where the wild things are. Donde están todas las cosas poquito excitados, excited. Oh my goodness, this is one of my favorite books. It's called The Rainbow Fish. Este es uno de mis libros favoritos, es el pescado de arcoíris. There's new and some gently used books. Hay nuevos y unos usados poquito. And over here is for some older ones, how to do art, Aquí hay otros donde puede hacer arte, some devotionals, devociones. oh, this one's about Noah. Este es de Noé. De Noé. Look at this one. Mire este. It's called The Tale of the Three Trees. Esta es la historia de los 3 árboles. Have you read this story before? ¿Lo has leído esta historia antes? Let's read it right now. Vamos a leerla ahorita. Is that okay with you, Mr. Billy? Okay. ¿Está bien contigo, All right. hermano Let's Billy? have a seat and this is one of my very favorite books. Este es uno de mis libros favoritos. The Tale of the Three Trees. La historia de 3 árboles. All right, let's Y start. vamos a empezar. Once upon a mountaintop, Una vez en una cima de la montaña, 3 little trees stood, 3 arbolitos chiquitos paraban and they dreamed about y soñaban de what they wanted to be qué querían hacer when they grew up. cuando crecieran. See those 3 little trees? Miren esos 3 arbolitos, They're tiny right now, tan chiquitos but ahorita, they're gonna grow. pero van a crecer. The first little tree El primer arbolito looked at the twinkling little stars. miró a las estrellas brillando, It looked like diamonds. se miraban como diamantes. He said, I want to hold treasure. Y dijo, yo quiero a cuidar tesoro, I want to be covered in gold quiero estar cubierto de oro and filled with precious stones. y lleno de puras diamantes. I will be the most beautiful treasure chest Voy a ser el más hermoso tesoro in the whole world. en todo el mundo. The second little tree El segundo arbolito looked down miró para abajo and saw a small stream y miró un río chiquito trickling by. corriendo. It was on its way to the ocean. Iba para el océano. I want to be a strong sailing ship, Yo quiero ser un barco fuerte, he said. él dijo. I want to travel mighty waters Quiero viajar a aguas grandes and carry powerful kings. y cargar reyes poderosos. I will be the strongest ship Voy a ser el barco más fuerte in the whole world. en todo el mundo. But the third little tree Pero el tercer arbolito looked down at the valley below, miró para abajo al valle. and there were busy men and women. Había muchas gente, mujeres y hombres ocupados. They were working in a busy town. Estaban trabajando en un pueblo ocupado.
I don't want to leave this mountaintop at all, he said. No me quiero salir de la cima de la montaña. I want to grow so strong and tall Quiero crecer fuerte y grande, that when people come in que cuando la gente venga to the forest, para el foreste, they have to look way up high in the sky. van a mirar bien para arriba alto al cielo And they will think of God. y van a pensar de Dios. And I will be the tallest tree Y yo voy a ser el árbol más alto in the whole world. en todo el mundo. Years passed. Años pasaron, The rains came. la lluvia vino And the sun shone. y el sol brilló And those 3 little trees, y los 3 they arbolitos grew tall. crecieron bien altos. And so one day, Y un día, 3 woodcutters 3 cortadores de madera climbed up that mountaintop. se subieron a la cima de la montaña. The first woodcutter El primer cortador looked at that first little tree. miró al primer árbol. This tree is beautiful. Este árbol es bonito, It's perfect for me. es perfecto para mí. And with a swoop of his shiny axe, Y con su hacha, that first little tree fell. la primera el hachazo que le dio, se cayó el árbol. Now I'm going to be made into Ahora me voy a hacer 2. a wonderful treasure chest. Me voy a hacer un tesoro bonito. The second woodcutter El segundo cortador looked over at that second tree. miró al segundo árbol. It was a strong tree. Era un árbol muy fuerte. It's perfect for me. Es perfecto para mí. With a swoop of his shiny axe, Con la pasada de la hacha, that second tree fell. el segundo árbol cayó. Now I'm going to be made Ahora voy a ser hecho into a mighty sailing ship. a un barco poderoso que va a navegar. The second tree thought, El segundo árbol pensó, I will be a strong ship voy a ser un barco fuerte, fit for kings. hecho para reyes. Now that third tree, Ahora el tercer árbol, its heart started to sink. su corazón comenzó a hundirse. He didn't want to be cut down at all. No quería ser cortado para nada. She straightened up, Se paró alto, standing tall and strong, paró alto y fuerte, bravely towards heaven. bravo, con fuerza, con ánimo al cielo. But you know that woodcutter, Pero ese cortador de madera, he didn't even look up. él no miró para arriba. Any kind of tree will do for me. Cualquier árbol va a ser para mí. So he took his axe and swoop. Y agarró su hacha y le dio. Oh, Oh, that third tree fell. el tercer árbol cayó. Oh. Now the first tree rejoiced when the woodcutter brought him to a carpenter shop. El primer árbol lo regocijó cuando lo trajo al que hace madera. You know, in a carpenter shop, Un lugar donde trabaja el carpintero. they can make treasure box, right? Hacen cajas de tesoro. But Pero that busy carpenter, el carpintero ocupado he wasn't thinking about making treasure boxes at all. no estaba pensando de hacer un tesoro, una caja de tesoro. Instead, his work-worn hands Sin embargo, las manos que trabajan duro fashioned that beautiful tree formó ese árbol bonito into a feed box for animals. para una caja donde comen los animales. The once beautiful tree Una vez un hermoso árbol, was now covered, instead of with gold, en vez de estar cubierto de oro, it was filled with hay. estaba lleno de alfalfa. So it was used for hungry animals. So, estaba usado para animales que tenían mucha hambre. Oh, Isabel, that's so sad. Ay, Isabel, eso es muy triste. Wanted to be a treasure chest, Quería hacer una caja de tesoro, not a box for animals to eat out of. no una caja donde comen los animales.
The second tree El segundo árbol smiled se sonrió. when the woodcutter Cuando el cortador de madera took him to the shipyard. lo llevó donde ponen los barcos. Now you would think that they would be making Tú pensarías que están haciendo árbol en el lugar donde hacen barcos, but no mighty sailing ships were being made that day. pero no barcos estaban formados ese día. Instead, the once strong tree Entonces el árbol que era bien fuerte, was hammered and sawed lo martillaron y lo cortaron into a simple little fishing boat. a un barco chiquito, Too small muy chiquito and too weak y débil to sail the ocean or even a river. para navegar el océano o el río. He was taken to the lake, Estaba llevado a la laguna and every day y todos los días brought in loads of stinky fish. trajo todos los días lleno de puros pescados que pestaban. Oh, poor second tree. Oh, pobre segundo árbol. Now the third tree Ahora el tercer árbol was confused. estaba confuso. When the woodcutter Cuando el cortador de madera cut her into strong beams, lo cortó en tiras de palos altos and then just left her y nomás lo dejó, la in the dejó lumberyard. en el lugar donde ponen los madera. What happened? ¿Qué pasó? The once very strong, beautiful tree Una vez fuerte y alto árbol thought to herself, pensó para él mismo, all I ever wanted todo lo que yo quería, was to stay on that mountaintop quedarme en la cima de la montaña and point people to God. y puntar a la gente a Dios. Well, many days and nights passed. Bueno, muchos días y noches pasaron. The three trees Los tres árboles, had almost forgotten all about their dreams. ya mero se le olvidaba todo lo que soñaron. But one night, Pero una noche, this beautiful golden starlight una estrella brillando de oro poured over that first tree. se brilló sobre el primer árbol. As a woman placed Cuando la mujer puso her newborn baby su bebé recién nacido into that feed box. en esa caja de donde comen los animales. I wish I could make a cradle for him, her husband said. Como quisiera hacerle una cuna, dijo su esposo. The mother squeezed his hand El esposo le apretó la mano and smiled. y se sonrió And she said, y le dijo, this manger is beautiful. esta caja está bonita. And suddenly, Y entonces that first little tree el primer árbol knew supo, he was holding the greatest treasure of all. estaba cuidando el tesoro más bello de todo el tiempo. Ooh, that's amazing, huh? Es maravilloso. All right. One evening, Una tarde, a very tired traveler un viajero cansado and his friends y sus amigos crowded cubrieron el lugar into a fishing boat. dentro de un barco And the traveler fell asleep. y el viajero se durmió And they silently went onto the lake. y calladitos se fueron por el mar. Yeah, they were sailing on the lake. Estaban navegando por el mar. Soon, De repente there was thundering había and truenos crashing. y pegando de ruidos. A strong storm came Una in, tormenta fuerte vino. and that boat knew El barco supo that he did not have the strength que no tenía la fuerza, to carry so many passengers que podía cargar tantos pasajeros safely through that wind and rain. con cuidado por la lluvia. But you know what? Pero ¿sabes qué? That tired man, El hombre cansado he awakened. se despertó, He stood up, se paró, he stretched out his hands estiró sus manos and said, peace. y dijo paz.
And the storm stopped. Y la tormenta paró, se As calmó. quickly as it had begun. Así como empezó, así se paró. That second tree El segundo árbol knew supo that he was carrying the King of Kings. Supo que estaba cargando el Rey de Reyes. On a Friday morning, Un viernes en la mañana, the third tree el tercer árbol was startled se asustó when her beams were yanked out from a forgotten woodpile. con sus maderas, se fue quitado de la pila. She flinched Se chiquito as she was carried through a very angry mob. cuando estaba cargado por un grupo de gente enojados And she shuddered y se asustó when the soldiers nailed cuando los soldados clavaron a man's hands to her. unas manos en su madera. She felt ugly and harsh. Se sentía fea y fuerte. That was Friday. Ese era viernes. Sunday's coming. El domingo viene. Sunday's coming. Domingo viene. On Sunday morning, El domingo en la mañana, when the sun rose cuando se levantó el sol, and the earth trembled, la tierra tembló, with joy beneath her, de gozo abajo de él. the third tree knew El tercer árbol supo that God's love had changed everything. que el amor de Dios cambió todo. It had made the first tree beautiful Hizo el primer árbol bonito, and making the second tree strong. hizo el segundo árbol fuerte. And every time Y cada vez, people would think of that third tree, cuando la gente pensaba del tercer árbol, the cross, la cruz, they would be reminded of God. se acordaban de Dios. You know, this story is one of my favorite. It is a folk tale, so you have to look Esta historia es mi favorita y tienes que mirar and think about some of the stuff is not true, que muchas veces but there are glimpses hay unas miraditas of Jesus in this book, de Cristo en este libro, and especially about Jesus' love y especial el amor de Jesús for each one of us. para cada uno de nosotros. Today, Yo espero que hoy you will be reminded que seas recordado of how much Jesus loves que you. tanto Jesús te ama. Hope to see you all tomorrow Espero que mirar a todos ustedes mañana for the book fair. para el libro de venta del libro que es gratis, que pueden venir a escoger. God bless you all. Dios me los bendiga a todos. Love you. Love you. Bye-bye. Bye bye.